Alcira es socióloga, es política, es docente, es investigadora del CONICET, es directora de la revista Laberintos, y también es autora de una de sus grandes obras destacadas, digamos, y que incluso la estudiamos durante la carrera, quiero que lo sepas. Había muchos estudiantes que me escribieron y me dijeron, vas a estar con Alcira, como, ¿qué vas a decir? Yo, ¿qué digo? Decirte, Alcira, que además de leerte, me parece que está bueno poder destacar que sos una compañera de una intelectual que ha construido y ha producido conocimientos siempre desde una matriz profundamente latinoamericanista y popular, y que eso no es poca cosa hoy. También me parece que cuando uno piensa en producir conocimiento y cuando uno piensa a las autoras y los autores que leemos, me parece que siempre está bueno también saber que son compañeros y que son compañeras, que entienden los contextos, pero aparte de entenderlos, no son ajenos a ellos. Y vos siempre has tenido la característica de sentar postura incluso en los momentos más difíciles que hemos atravesado, y me parece que eso es algo que hay que destacar de las compañeras y los compañeros que sientan postura, que entienden los contextos, que no son ajenos a las cosas que les pasan al pueblo, y que producir conocimiento desde esa mirada y desde ese lugar siempre contribuye a los compañeros y las compañeras. Entonces, que cierres este congreso también con estos dos compañeros como son Tato y Carlos es un orgullo para nosotros y nosotras, así que te cedo la palabra porque te quieren escuchar, sin duda. Para que está silenciada, para que... A ver si te puedo silenciar yo. Ya está. Ahora Ya está. sí. No, le decía que no exagere tampoco la pavada. No, yo retomando las posiciones de Tato y de Carlos, dando una vueltita, yo diría que en realidad la pandemia no hizo sino detonar y profundizar una crisis socioeconómica que ya se venía dando en Occidente de las políticas neoliberales y la globalización neoliberal, pero tanto en los países centrales como en los periféricos de Occidente. Fíjense ustedes que antes de la pandemia tenías Inglaterra con el Brexit, que es manifestación de la crisis del libre comercio y de la integración europea. Tenías a Francia con los chalecos amarillos y las huelgas. Italia con una recesión de 10 años que generó un crecimiento del deterioro social y el crecimiento de movimientos neofascistas. Alemania con una situación similar y el crecimiento de movimientos neonazis. El Estados Unidos de Trump se había vuelto al proteccionismo, dijo, libre comercio para todos, para nosotros no, porque efectivamente estaba teniendo una disparidad en el comercio con China que estaba afectando duramente su balanza de pagos, etc. Por ejemplo, Estados Unidos exportaba a China por 150 mil millones de dólares e importaba por 550 mil millones de dólares. Y esto empezó a trastabillar de manera tal que no quiso que ¿qué pasaba? El 55% de esas exportaciones eran de empresas norteamericanas instaladas en China. Y es ahí donde empezó la presión de que volvieran a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en ese marco estalla la pandemia. Pero además, antes de la pandemia ya tenías crisis en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. O sea, el neoliberalismo estaba trastabillando fuertemente como consecuencia de una lógica que en los últimos 40 años, para nosotros desde la dictadura militar, en otras áreas desde los años 80 y en algunas más desde los 90, el neoliberalismo suponía un crecimiento exponencial de la polarización y concentración de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial de la pobreza, la indigencia, el desempleo, la precarización laboral, etc. En el 2019, los datos del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo indicaba que el 20% más rico de la población mundial, que son unos 1.100 millones de personas, de los cuales 500 millones son los ricos chinos, controlaban y tenés que son los grupos económicos financieros de Occidente, las clases altas de Occidente y una parte de las clases medias. Son 1.100 millones, reitero, de las cuales 500 son las clases enriquecidas de China.
concentran el 96% de la riqueza. Y los otros 6.500 millones se dividen el 4% de la riqueza, de los cuales 4.500 están en condiciones de pobreza e indigencia, y los otros 2.000 acceden a alimentos pero carecen de demanda. ¿Y qué sucede? Que ese 20% es una demanda excesivamente chica, excesivamente restringida, para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Por eso Estados Unidos lanzó las guerras comerciales y ¿a quién le vendemos? Y este me parece que es un elemento fundamental. El problema del neoliberalismo es que para consolidarse nuevamente necesita sacarse de encima 4.500 millones de personas. ¿Por qué? Porque esos 4.500 millones de personas, pobres y sobre todo los jóvenes de esos 4.500, y no van digamos, mansamente dejarse matar o genocidios. Y son estos los que están, los nuevos bárbaros, que a través de migraciones que se suman a las migraciones como consecuencia de las guerras genocidas que lanzó Estados Unidos y la NATO en Medio Oriente, presionan como nuevos bárbaros las fronteras de Europa y el muro de Estados Unidos. Digo, en este sentido, hay que tener en cuenta que, a su vez, y en esto voy a referirme a lo de Tato, a su vez, todo indica que Estados Unidos, al terminar la pandemia, va a salir seriamente debilitado en su disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Sale debilitada en términos económicos, le decía, esta disparidad de importaciones y exportaciones. En términos tecnológicos, China está avanzada en inteligencia artificial y tecnología de quinta generación. En términos geopolíticos, Estados Unidos y la NATO han fracasado en todas las guerras del eje del mal que se lanzaron desde comienzos del siglo XXI, en Irak y Afganistán, en Pakistán y Afganistán. En Irak destrozaron la sociedad, 2,5 millones de muertos, pero no pudieron consolidar su hegemonía. En Libia hay una tiranía que nadie controla y tampoco Estados Unidos. En Siria ha sido desplazado por el eje Bashar al-Assad, Irán y Rusia. Y lo mismo está pasando en Sudán, lo mismo les pasó en Somalia, etc. Y a eso se une el predominio de la llamada ruta de la seda, que es esta articulación comercial y financiera de China con distintos países que controlan el 60% de la población mundial, 70 países, 58% del PBI, y sobre todo con una moneda distinta a la del dólar. Es decir, una moneda virtual para los intercambios de estos sectores que no va a utilizar el dólar. El dólar, a su vez, se viene debilitando porque a partir del 72 dejó su respaldo en oro, y el respaldo era la economía norteamericana. Pero la economía norteamericana se ha debilitado y el dólar se empieza a ver que está dejando de ser la moneda hegemónica a nivel internacional en su relación con el oro. El crecimiento del valor del oro en los últimos 10 meses indica como contrapartida la caída del valor del dólar. Claro, nosotros seguimos pagando dólares a precio de oro, pero lo que quiero decir es que en términos hegemónicos Estados Unidos entra en un proceso de debilitamiento hegemónico muy marcado. Ahora, y en esto empezamos a ver qué pasó en los años 50, el tema es que acá, al retirarse, al ser desplazado de los países menores de Asia, del continente africano, de gran parte del Medio Oriente, entre otros, por ejemplo, la alianza que hace Israel con los Emiratos Árabes, es porque Arabia Saudita, el gran aliado de Estados Unidos, se ha volcado hacia China porque ya no provee, ya no provee a Estados Unidos. Conclusión, Estados Unidos vuelve a tener un panorama
por el cual se repliega sobre Occidente y en especial América Latina, Europa Occidental, Australia, Estados Unidos y América Latina. Y en esto se asemeja mucho a lo que señalaba Tato de la década del 50, que es cuando después de la Segunda Guerra comienza a consolidarse la Guerra Fría, es decir, deja de estar el riesgo de guerra caliente, que esto se va a consolidar en el 56, pero se venía viendo desde el 52, es como cuando Estados Unidos se repliega a reordenar su retaguardia estratégica o su patio trasero, donde hasta la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana, Perón era considerado el enemigo más peligroso en América Latina. Porque esta perspectiva de Perón, de hacer la integración latinoamericana, ¿cuáles eran los aliados que tenía? Estaba Vargas, estaba Ibáñez del Campo, estaba en Guatemala el pasaje de Arévalo y Arbenz, que eran grandes aliados, estaba en Cuba el Partido Ortodoxo, y en el 50, que era, ojo, el Partido Ortodoxo donde militaba el joven Fidel Castro, y eran simpatizantes del peronismo, y en el 52 era el triunfo de la revolución, del movimiento nacionalista revolucionario. Esto era lo que permitía, si como señalaba Tato, si Vargas se aliaba, tenías las bases de una organización, pensá, tenías Bolivia, tenías Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Cuba, y esto podía empujar a la búsqueda de una integración latinoamericana. Y es ahí donde empiezan, en 3 años, los golpes, la ola de golpes militares. 52 Batista en Cuba, 54 contra Arbenz, que era el continuador inmediato de Arévalo, el 54 contra Vargas, 55 en la Argentina. Y esto de alguna manera también ocurrió, con menos características, no lo voy a señalar, en los años 70, como consecuencia de que había habido esta revolución del tercer mundo, que fueron todos estos movimientos de liberación nacional, revoluciones, etc., entre el 60 y el 70, que entre otras cosas crearon la OPEP, llevó a que a comienzos de los 70 empiece otra ola sincrónica de golpes militares, 71 Bolivia, 72 Uruguay, 73 Chile, 75 Perú, 76 Argentina. Digo, estos elementos hay que verlos porque en estos momentos estamos en un nuevo periodo en el cual Estados Unidos se quiere volcar sobre América Latina. Es decir, va a imponer o pretende imponer nuevamente su hegemonía en América Latina para desplazar cualquier tipo de presencia del bloque chino-ruso en el continente. Ahora, en ese contexto, el problema que es que efectivamente, como acá lo señalaba Carlos, el neoliberalismo ha fracasado rotundamente. Si nosotros nos ponemos a ver 1976-2019 y sin desconocer la posibilidad de corrección y reversión de algunos de los factores de destrucción que generó el neoliberalismo desde la dictadura militar en el gobierno de los Kirchner, la Argentina prácticamente ha tenido un nivel de deterioro productivo y social como si hubiera sufrido una guerra en su territorio. Pensemos, hasta 1974-75, Argentina era el país más igualitario de América, incluyendo Estados Unidos, con un 6% de pobreza, un 3% de desempleo y más del 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales. Hoy estás en el 45-48% de pobreza, del 6 al 48%, del 3% de desempleo al 14%. Pero esto es distorsionante, porque se considera desempleado el que no tiene trabajo, pero buscó trabajo. Si vos no tenés trabajo y caíste en el desaliento,
no sos desocupado. Y no buscas trabajo, no sos desocupado, sos inactivo. Ahora, sumá los desocupados e inactivos, está rondando el 25%, del 3 al 25%. Y del 90 y pico por ciento cubierto al 46%. Ahora, si esto en términos sociales, se da en términos sociales, en términos productivos, muchachos, se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, producíamos aviones jet hace 40 años, el polo petrolero, que no eran solamente los yacimientos, era toda la investigación que hacía YPF, bueno, etcétera, etcétera, y el polo metalúrgico. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Se destruyó el sistema público primario y secundario, que era el de mayor calidad de toda América, incluyendo el sistema público de Estados Unidos, y había dado 5 premios Nobel, 3 de ellos en ciencia, de niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad pública, universal y gratuita. Mientras tanto pagamos 530.000 millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta, y la mitad de la deuda original se debe a la estatización de la deuda privada, una estafa de proporciones. Perdiste 420.000 millones de dólares más en concepto de renta petrolera y 200.000 millones de dólares más como consecuencia del pago de fletes a causa de haber destruido la flota mercante y fluvial. Este es el resultado de las políticas neoliberales en nuestro país en los últimos 40 años, o digamos desde la dictadura militar. El tema es que creo que, como lo señalaba Carlos, el tema es que paradójicamente, frente a este carácter absolutamente depredador de los modelos neoliberales, han ganado la disputa ideológica. Entonces vos acá nombrás Estado y parece que estuvieras mentando a la madre. Cuando se desconoce que, por ejemplo, el único modelo exitoso en todo Occidente, países centrales y periféricos, que no fue afectado por la crisis del 2008 y tuvo un crecimiento del 4 o 5% anual y una inflación del 1 o 4% a lo largo de 14 años, fue Bolivia. El modelo del compañero Luis Arce, que mañana se presenta presidente, fue el único exitoso de todo Occidente. Claro, después además, como tenía la intención de no vender el litio como materia prima, sino fabricar baterías para todo lo que va a ser la reconversión tecnológica, etcétera, fue afectado. Ahora, yo no creo que sea una casualidad que el gobierno de Evo Morales haya sido el único exitoso en América Latina. Y acá nos planteamos el tema fundamental de que el problema de la crisis actual y la pandemia es civilizatorio, porque a ello se agrega una crisis más, que son las amenazas del calentamiento global, que en términos del secretario general de las Naciones Unidas son aún más graves que la pandemia. Y esto está absolutamente estudiado y certificado. Desde Stephen Hawking, este genio astrofísico que murió en marzo del 2018, o el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, más otras, asesorado por 11.000 científicos del mundo, más otras instituciones, señalan que si a la Tierra, antes de 40 años, no revierte los factores que alimentan el calentamiento global, que son principalmente dos: la emisión de gases de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, y la deforestación, que está afectando la capacidad de los árboles de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y de facilitar el ciclo del agua y el ciclo de lluvias, el planeta puede entrar en un punto de inflexión que genere un proceso acelerado e irreversible de calentamiento
hasta llegar a 150, 200 grados centígrados. Muchachos, es el fin de la vida en el planeta. 40 años, muchachos. No va a ser un problema mucho, mío, pero para varios de los que están escuchando, aunque van a ser grandecitos, digo, este es decir, estás en una instancia civilizatoria. ¿Y por qué digo que no es casual lo de Evo? Que más allá de que tuvo que hacer ciertas producciones extractivistas, por las raíces y la concepción. Y este es el gran debate que tiene América Latina y que tenemos las ciencias sociales latinoamericanas. Volver a las raíces. Algo pasó con esas raíces, y digo, con la concepción de las culturas indígenas precolombinas, que en sus mestizajes conforman gran parte de las bases populares de América Latina, y que uno de los problemas que tenemos es el total desconocimiento. Nos han robado el relato de la historia, y si la historia la cuentan los que ganan, esto quiere decir que hay otra historia. Y acá tenés la historia argentina. Pareciera empezar cuando llegó Solís, hace unos 500 años. El tema es que se ignoran que, según la referencia de las pinturas rupestres y las manos en las cuevas del sur, había un poblamiento desde hace 10.000 años. Quiere decir que si tú estudias 500, tenés 9.500 años anteriores de acumulación de conocimiento, formas de organización social y política, concepciones del mundo, valores, etcétera, etcétera, que se ignoran absolutamente. Y que paradójicamente, en su influencia, han tenido que ver con las ideas más avanzadas que se dieron en América Latina. ¿Ustedes creen que es una casualidad que tenés 1789 Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad? ¿Para quién? Para los europeos blancos y para algunos americanos blancos, para los negros, para los hindúes, para los chinos, para los indonesios, para los vietnamitas, para los africanos, para los... Déjate de joder. Digo, esta idea de que hay seres humanos y seres menos que humanos también se daba en Estados Unidos con su democracia, hombres libres, iguales, propietarios, todo fantástico, los negros esclavos, los indígenas al eliminarlos. Sin embargo, a partir de esas raíces, piensen ustedes, no como formas intelectuales, sino como pensamiento político que puede dar potencial de interpretación intelectual, sin tener relaciones entre sí, porque no había teléfono, no había Zoom, no había redes internet. Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar y Simón Rodríguez en la Gran Colombia, San Martín y Artigas en el Río de la Plata, plantean las ideas más humanistas, más radicales y avanzadas del mundo en la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas llamadas castas inferiores, que a su vez en estas democracias eran democracias integrales, porque por ejemplo la Constitución de Artigas 1815 planteaba la tierra para el que la trabaja, y especialmente para que estos ciudadanos plenos, que ya no son las castas inferiores despreciadas, puedan tener las condiciones económicas que les permitan desarrollarse. Claro, fueron derrotados, pero lo que quiero decir es que esto quedó en América Latina, y acá tenéis la gran disputa en América Latina acerca de estos dos. Acá no es que haya de estas dos concepciones del mundo profundas. No es solamente una grieta, son proyectos antagónicos. Es lo que le pasó a San Martín con Rivadavia. Rivadavia, ¿qué pensaba? Derrota a San Martín, ¿y qué pensaba? Y que la democracia debía participar la parte sana y decente de la sociedad. Es lo mismo que piensan esto. Entonces digo, el gran desafío que tenemos es repensar la historia, relatar la historia, y un factor fundamental, a mi modo de ver, es eliminar el taylorismo en las ciencias sociales, la taylorización de las ciencias sociales. Necesitamos tener pensamientos integrales
que articule la sociología con las ciencias políticas, con las comunicaciones, con la filosofía, etc. Porque si no, nos agarran a cada uno por separado. Y sabés que en los términos de Kuhn, claro, ellos van a tener ¿cómo se llamaba? Los paradigmas, y nosotros hacemos la ciencia normal. Acá tenemos que volver a pensar, porque si el cambio es de carácter civilizatorio y realmente la transformación es de carácter civilizatorio, el pensamiento tiene que ser integral. No lo podés responder desde una de las ciencias parcializadas. Voy cortando acá porque ya me estoy pasando demasiado. Lo que quiero decir es que el gran desafío de las universidades es revertir la taylorización de las ciencias sociales, porque todo pensamiento crítico es integral. Si nosotros pensamos los dos momentos fundacionales de las ciencias sociales, Marx o Max Weber, ¿qué era Marx? Vos podés estar de acuerdo o no, pero es el pensamiento más revolucionario y lúcido europeo. ¿Qué era? Filósofo, historiador, economista, de ciencias políticas, demógrafo. No, tenía una visión integral. Cuando Weber quiere criticar desde el concepto liberal de la filosofía jurídico-política integralmente el pensamiento de Marx, ¿qué era Weber? Filósofo, economista, sociólogo, comunicador, etc. Y nosotros lo que estamos haciendo es, en vez de tener la práctica de ir desarrollando pensamientos integrales que después se especializan, estamos haciendo la hiperespecialización de los especialistas especializados. Y eso nos permite un pensamiento crítico. Eso es un elemento que, a mi modo de ver, es el gran desafío que tienen las universidades, de volver a pensar en equipo, diseñar pensamientos colectivos, articular las ciencias y hacer una especialización flexible, es decir, miradas integrales que después se especializan, y no esta hiperespecialización de los especialistas especializados, que finalmente terminamos en todas las carreras leyendo en un 50% como mínimo los principales autores, nada más que totalmente descuartizado. Entonces, para ciencias políticas usás el capítulo 22 de Weber y el 3 de Marx. Para comunicaciones usás el 18 de no sé quién. Para sociología usás el primero y el 5. Y nadie se da cuenta de lo que está pensando Weber. Que además, todos ellos, a la hora de la hora, terminan fundamentando la civilización occidental y su legitimidad de dominio de los países periféricos. Y esto lo ves en Kant, en Hegel, en Weber, y también, ¿sabes qué? En el compañero Marx, que es brillante, pero el problema que es, piensa desde sociedades autónomas y con un universo étnico-cultural relativamente homogéneo, y claro, lo otro es barbarie. Entonces, con muy buena intención, piensa que la colonización de la India, de Inglaterra en la India, va a revertir las fuerzas productivas y entonces va a modernizar y ahí va a salir el proletariado, entonces se va a hacer la revolución. Pero mientras tanto, la colonización de Inglaterra. Y mirá que es el pensamiento más revolucionario, ¿eh? Lo de Weber, mejor ni enterarse las cosas que dicen. O Kant, o Hegel, etc. O, vuelvo a citar a Marx, con la guerra del opio en China, él piensa que los bajos precios de las mercancías van a derrumbar las murallas erigidas por los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que tenemos que pensar el mundo desde los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros, o nos van a seguir metiendo la pata encima. Y me parece que en un momento civilizatorio, acá la clave es quiénes son los seres integralmente humanos que tienen derecho a un bienestar y a condiciones mínimas de vida. Es el debate que se está dando al comienzo de la edad moderna, de la edad contemporánea, porque yo creo que la magnitud de las transformaciones va a hablar de una nueva edad de la historia. Esto es, a mi modo de ver, el desafío que tienen las universidades y
las ciencias de la comunicación, entre otras, por supuesto, la sociología, las ciencias políticas, etc. No caigamos en la trampa de la hiperespecialización de los especialistas especializados, porque nos cierra los caminos de transformación. Paro acá.